Luces y sombras de la Iglesia. Este libro quiere ser una respuesta a algunos temas polémicos que siempre suelen sacarse a la luz, cuando se quiere denigrar a la Iglesia por sus errores del pasado. Evidentemente, los hombres de la Iglesia, a lo largo de su historia bimilenaria, han cometido errores y pecados, pero estos, sin querer justificarlos, hay que comprenderlos dentro del contexto de su época y de la mentalidad de aquellos tiempos, para no magnificar las cosas y no acusar a la Iglesia de sanguinaria, oscurantista, retrógrada o cosas parecidas. La Iglesia, ha dicho alguien, es santa y pecadora. Está compuesta de personas humanas con sus deficiencias. Incluso ha habido papas pecadores. Pero a pesar de las sombras del pasado, su luz sigue brillando como nunca y sigue iluminando las sendas del mundo con los rayos de la sabiduría y de la verdad. La Iglesia Católica es la Iglesia fundada por Cristo, y Él prometió que nunca será destruida por las fuerzas del mal. Mateo 16:18. Ha pasado muchos momentos difíciles en los que parecía que iba a sucumbir ante el crecimiento de las herejías, o ante el poder de los reyes, o ante la creciente incredulidad de los fieles. Pero siempre ha salido a flote y siempre estará presente en el mundo para guiarlo por el camino de la paz y de la verdad. Este escrito quiere ser una pequeña aportación para conocer mejor a nuestra Iglesia Católica y amarla como se ama a una madre, con todos sus defectos y virtudes, y saber defenderla de aquellos que la ofenden y quisieran su desaparición. La Iglesia, con sus luces y sombras, con sus santos y pecadores, es la Iglesia de Cristo. Ojalá que todos los católicos estén plenamente convencidos de la verdad de nuestra fe y sepan compartirla con los demás como buenos misioneros del reino de Dios. El Padre Ángel Peña les dedica este libro a todos los que buscan la verdad con sinceridad. La Inquisición. El tema de la Inquisición es un tema recurrente cuando se quiere manchar el prestigio de la Iglesia. Se habla de que la Iglesia Católica ha sido intolerante y sanguinaria, matando a miles de personas por el único pecado de no tener la misma fe. Se habla de las torturas y de las hogueras de la Inquisición y se inflan los datos y se inventan tormentos que solo existieron en la imaginación de sus enemigos. Hay ciertamente una leyenda negra que trata de presentarnos a la Iglesia como una institución despiadada, donde los sacerdotes mataban sin compasión a los herejes y a las brujas, pero nada más lejos de la verdad. Por eso vamos a estudiar la historia en su verdadera dimensión para que la verdad hable por sí misma. Para ello nos serviremos de los últimos estudios sobre la Inquisición, dados a conocer a través de las actas del Simposio Internacional sobre la Inquisición, tenido en el Vaticano del 29 al 31 de octubre de 1998. Estas actas presentan los estudios de 30 especialistas de todo el mundo de distintas creencias, con investigaciones sacadas de los archivos vaticanos de la Congregación del Santo Oficio, Antigua Inquisición, y de los archivos inquisitoriales españoles y portugueses o de otros países. Estas actas han sido publicadas para conocimiento de todo el mundo en el año 2003 por la Editorial Vaticana. El profesor Agostino Borromeo, profesor de historia en varias universidades, ha sido el encargado de editar esta obra, que fue comenzada por iniciativa del Papa, que quería separar los mitos y leyendas de la realidad. Ahora ya se conoce la historia. Nadie podrá decir a partir de ahora
que no sabía a no ser que acepte ser un ignorante de la historia. Inquisición medieval. Los herejes cátaros o albigenses eran considerados enemigos del Estado y de la Iglesia, como si fueran criminales públicos o terroristas, que se oponían al orden establecido. Decían que los espíritus eran creados directamente por Dios, mientras que el mundo y todo lo material había sido creado por el diablo. Cristo, según ellos, no había podido ser hombre ni nacer de la Virgen María, pues eso hubiera significado nacer pecador, pues la carne era creada por el demonio. Los creyentes para salvarse debían ser puros. Cátaro significa puro, y debían vivir pobremente y renunciar al mundo y a las relaciones sexuales que eran malas. Por eso rechazaban el matrimonio, pues al procrear era colaborar con Satanás. Para ellos era preferible fornicar que tener relaciones con la misma esposa. Además, invitaban al suicidio individual, dejándose morir de hambre o asfixiarse después de haber recibido de los jefes de la secta lo que ellos llamaban consolamentum o dispensa de todos los pecados, para ir directamente al cielo. Según ellos, no valía la pena vivir en esta tierra pecadora, obra del diablo, y ridiculizaban a los ricos y a los eclesiásticos que vivían con lujos y comodidades. Pero el problema no quedaba en tener ideas diferentes, apoyados por algunos nobles que se oponían a la Iglesia y al rey. Empezaron a destruir iglesias, matar sacerdotes y profanar objetos religiosos. Incluso mataron al delegado papal Pedro de Castelnau en 1203. La predicación pacífica para convertirlos, llevada a cabo por el obispo español Diego de Osma y de Santo Domingo de Guzmán, con predicadores dominicos y cistercienses, que llevaban una vida pobre y ejemplar, no dio muchos resultados. Por eso el Papa Inocencio III en 1209 decretó una cruzada contra ellos, que se habían hecho fuertes en algunas ciudades del Languedoc, Francia, como Narbonne, Toulouse, Carcassonne, Basiers y otras. Todos ellos fueron vencidos por las armas, aunque los cruzados actuaron en muchas ocasiones con crueldad. Sin embargo, no desaparecieron y permanecieron muchos focos organizados en diferentes lugares, y no solamente de cátaros, sino también de valdenses, josefinos, patarinos, arnaldistas y otros herejes. Los reyes eran despiadados con ellos, les confiscaban los bienes, los metían en prisión, los privaban de cargos públicos e incluso muchas veces los llevaban a la hoguera. Para evitar abusos y errores, en 1231 el Papa Gregorio IX organizó la Inquisición. Nombró delegados papales como inquisidores que visitaran los distintos lugares del sur de Francia para que, en unión con los obispos locales, pudieran determinar con imparcialidad quiénes eran realmente herejes y entregarlos a la justicia civil. Primero, se les concedía un tiempo de gracia de unos 30 o 40 días para que pudieran presentarse espontáneamente. Después se pedía la colaboración de los ciudadanos para denunciarlos y se les sometía a juicio. En 1252, el Papa Inocencio IV, de acuerdo con las costumbres de la época, publicó la bula Ad Extirpanda, con la que aceptaba que se pudiera usar la tortura para sacar la información a los reos como hacían los tribunales civiles. Al principio no había normas claras y para evitar abusos, el Papa en 1262 ordenó que cuando había tortura debían asistir los inquisidores para controlar a los empleados civiles que la ejecutaban. La tortura era solamente un medio para conseguir información, no un castigo, de modo que si el asunto era claro, no había lugar para realizarla.
No obstante, todas las informaciones conseguidas bajo el tormento no podían ser tenidas por válidas hasta que no se confirmaran por otros medios. Además, había normas claras para que no hubiera derramamiento de sangre ni mutilación como en los tribunales civiles, y el tiempo era limitado a 1 hora, mientras que en los tribunales civiles el tiempo era ilimitado. En cuanto a este punto, digamos también que los tribunales de la Inquisición no inventaron ningún tormento ni instrumento nuevo. Asistía un médico para vigilar la salud del reo y en todo eran mucho más benignos que los tribunales civiles. Los inquisidores tenían como misión detectar a los herejes y conseguir su reconciliación con la Iglesia, y solo en caso de contumacia entregarlos a las autoridades civiles. Si los hubieran entregado directamente a los tribunales civiles, hubieran estado sujetos a muchos errores y abusos, y quizá a venganzas políticas sin tener la posibilidad de eximirse de los castigos con el arrepentimiento. Por otra parte, como dicen los especialistas, hay que recalcar que el empleo de la tortura en esta época es más bien rara y el principal medio de coerción es la prisión. Y esto porque el Papa Clemente V había determinado en 1311 que los inquisidores no podían imponer la tortura sin el consentimiento del obispo del lugar, lo que la hacía más difícil. De ahí que es digno de resaltar que en los fragmentos del proceso inquisitorial que han llegado hasta nosotros, las alusiones a la tortura sean raras. Hubo abusos, pero en general se puede decir que se actuó con honradez y ecuanimidad, pues los inquisidores eran personas honestas. Según los especialistas, de los procesos que se van publicando y también de biografías de inquisidores que van apareciendo, se puede constatar que estos eran, en general, personas con una formación jurídica elevada y que sus actuaciones fueron muy mayoritariamente conforme a derecho, aunque hubiese sin duda abusos. Muchos de estos inquisidores escribieron tratados de derecho inquisitorial de primera orden. El derecho inquisitorial es un derecho privilegiado, como bien ha escrito el profesor Enrique Gacto, ya que contiene sanciones más benignas que las del derecho penal ordinario o secular, en el que el delito de herejía es reprimido inapelablemente con la pena de muerte. En cambio, el reo de herejía, rescatado por la jurisdicción inquisitorial, tiene abierta una vía que le permite escapar a esta sanción máxima y, en efecto, la evita, siempre que confiese y manifieste su arrepentimiento de forma suficiente. ¿Y cuántos murieron por la Inquisición medieval en el sur de Francia? Según el registro del inquisidor Bernard Gui, la Inquisición de Toulouse entre 1308 y 1323 envió a la muerte a 41 personas, de ellos 30 cátaros. No son pues miles y miles como algunos alegremente hacen creer sin fundamento histórico. En Inglaterra, donde nunca hubo Inquisición, en el siglo XIII, los cátaros eran arrestados y marcados con fuego al rojo vivo, y sus casas destruidas y confiscados todos sus bienes como primera medida, y desaparecieron en pocos años. Desde mediados del siglo XIV y durante el siglo XV fueron muy raras las condenas a muerte, pues el periodo álgido de la Inquisición medieval fue el siglo XIII, y prácticamente solo permaneció como Inquisición episcopal, dependiente de los obispos, en Aragón y algunos puntos del sur de Francia. ¿Qué podemos decir de la Inquisición medieval? El gran historiador peruano Rubén Vargas Ugarte dice: la Inquisición, como todas las instituciones que han perdurado a través del tiempo, nació de una necesidad social que hoy tal vez no somos capaces de sentir, pero en los siglos XII y XIII no pudo menos de conmover a las multitudes y atraer la atención del poder civil: la herejía.
Incitó a las masas a rebelarse contra los poderes constituidos y especialmente contra la Iglesia. La Inquisición fue el fruto de la reacción producida en los ánimos por el ataque lanzado contra la fe y las costumbres tradicionales. La Inquisición moderna. La Inquisición medieval estaba prácticamente desaparecida cuando en el siglo XVI, con el problema de los judaizantes y moriscos, falsos convertidos del judaísmo y del islam, comienzan a presentarse nuevos problemas acentuados con la propagación del luteranismo en toda Europa. Por eso se establecen las inquisiciones portuguesa, romana y española con el fin de controlar el desborde de estos herejes o apóstatas que ponen en peligro la unidad nacional. La Inquisición portuguesa fue creada en 1536. El Papa nombraba al Inquisidor General, presentado por el rey, y el Inquisidor General con su consejo nombraba a los demás inquisidores. En Portugal había 4 tribunales principales: Évora, Coimbra, Goa para la India y Lisboa para el sur del país y para Brasil. No se conocen cifras exactas de sentenciados a muerte, aunque la mayoría fueron falsos judíos convertidos. Prácticamente esta Inquisición, al igual que la española, actuaba con total independencia. Por eso no faltaron de vez en cuando algunos conflictos con el Papa. Fue suprimida en 1822. La Inquisición romana, en cuanto a esta, instituida en los estados pontificios y otros lugares de Italia, comenzó oficialmente el 21 de julio de 1542, con la bula Licet ab initio del Papa Pablo III, con la finalidad de atajar el avance del protestantismo en Italia. Se constituyó un tribunal central de 6 cardenales como inquisidores generales, con la facultad de degradar a los clérigos herejes y con la facultad de pedir la ayuda de las autoridades civiles para imponer las sentencias. Al principio se llamaba Santa, Romana y Universal Inquisición. El 29 de junio de 1908 se le cambió el nombre por Congregación del Santo Oficio hasta 1965, en que se le dio el nombre actual de Congregación para la Doctrina de la Fe. Uno de los puntos importantes de esta Inquisición fue la censura de libros que se había establecido poco después de la implantación de la imprenta. Ya en 1544, la Universidad de París había establecido el primer índice de libros prohibidos. La Universidad de Lovaina lo hizo en 1546. Después, las Inquisiciones de España y Portugal establecieron sus propios índices. En ellos generalmente se establecía la prohibición de imprimir, vender y difundir libros prohibidos bajo pena pecuniarias y pérdida de privilegios. Normalmente se prohibieron los libros de herejes y de otros que incluían citas heréticas. Se prohibió la impresión de libros espirituales de dudosa espiritualidad e incluso de Biblias que no tuvieron buena traducción. No se prohibieron los libros científicos. El primer índice de la Inquisición romana es de 1548. El Concilio de Trento preparó un nuevo índice parecido al anterior. Pío V instituyó expresamente una congregación romana que se encarga del índice en 1571. Esta congregación fue suprimida por Benedicto XV al publicarse el Código Canónico de 1917 y sus atribuciones pasaron a la Congregación del Santo Oficio. La última edición de libros prohibidos fue en 1948 y estuvo en vigor hasta 1966. La Inquisición romana tenía jurisdicción en los tribunales de los estados pontificios, en la República de Génova, República de Venecia,
Reino de Nápoles y en los ducados de Mantova, Modena, Parma, Saboya y Toscana, en el estado de Milán y en las ciudades de Besançon, Carcassonne y Toulouse, en el sur de Francia, uno de Malta y otro en Colonia, en Alemania. Los archivos del Santo Oficio, que recogen toda la documentación relativa a estos tribunales, comprenden actualmente unos 4.500 documentos hasta 1903, aunque algunos se han perdido. En ellos hay procesos a falsos místicos y a seguidores del molinismo y quietismo, que eran desviaciones de la fe católica. También hay referencias a cuestiones de magia, brujería y, por supuesto, a herejes protestantes. El único caso en que se trató de un científico es el caso de Galileo. No se tienen cifras exactas de las sentencias de muerte en todas las sedes que dependían de Roma, según el especialista Andrea de Col, en las 3 sedes de las que hay datos fidedignos, que son Roma, Venecia y Aquilea. Concordia. El total de los ejecutados fueron 128. De ningún modo miles y miles del que habla la leyenda negra. Según el especialista Adriano Garuti, la pena capital era reservada al herético pertinaz, el reincidente, contrariamente a lo que se piensa frecuentemente. Solo un pequeño porcentaje de procedimientos inquisitoriales se concluía con la condena a muerte. El profesor Tedeschi afirma: tengo la convicción de que las futuras investigaciones demostrarán que la pena de muerte fue usada con menor frecuencia y con más respeto por la dignidad humana en los tribunales del Santo Oficio Inquisición que en los civiles. Decía el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, hace muy poco, un profesor italiano liberal estuvo investigando en unos cuantos procesos en los archivos de la Inquisición durante algún tiempo, y él mismo declaró que le había defraudado bastante. En vez de encontrar grandes luchas entre la conciencia de los reos y el poder de la Iglesia, que era lo que él buscaba, lo que allí había eran procesos criminales ordinarios. Eso se debe a que el tribunal de la Inquisición romana era bastante moderado. Los mismos procesados por algún delito civil añadían cualquier factor religioso como brujería, profecía, etc., a su delito para que les enviaran ante el tribunal de la Inquisición. Veamos ahora los 3 casos más sonados y lamentables de la Inquisición romana por ser personajes importantes. Jerónimo Savonarola, 1452-1498. Era sacerdote dominico, prior del convento de San Marcos de Florencia. Era muy rígido en moral y pedía que quemaran en la hoguera a todos los que llevaban una vida libertina y eran gente de malas costumbres. El 7 de febrero de 1497 organizó en la plaza de la Signoria una hoguera de las vanidades, en la que ardieron objetos que simbolizaban los vicios, instrumentos musicales, imágenes, joyas, naipes e incluso los libros de Boccaccio y Petrarca con su contenido impúdico. Savonarola era considerado como profeta por los florentinos y ejerció una enorme influencia en la población con sus ideales de pobreza y con prédicas contra la corrupción, el lujo, el derroche y el afán de placeres de ricos y eclesiásticos de su tiempo. Pero fue muy imprudente en sus denuncias de los abusos que se cometían. Profetizaba que Dios iba a mandar un Salvador para arreglar la situación de corrupción reinante y buscó la intervención del rey de Francia, Carlos VIII, para invadir la República de Florencia y reformar la Iglesia y las costumbres. Pero fue rechazado y se creó muchas antipatías ante la gente que antes lo seguía como a un profeta. El Papa Alejandro VI tomó cartas en el asunto y el 7 de noviembre de 1496 le ordenó incorporarse a la nueva provincia dominica toscano-romana, pero desobedeció. Por eso, el 13 de mayo de 1497 le llegó el decreto de excomunión.
al que respondió reanudando sus prédicas y negando la validez del decreto de excomunión. Pero en la misma Florencia, sus opositores asaltaron el convento de San Marcos, donde se encontraba, y lo hicieron prisionero. Fue condenado al patíbulo, su cadáver quemado y sus cenizas echadas al río Arno. Murió con otros 2 frailes seguidores suyos el 23 de mayo de 1498. Sus libros fueron puestos en el índice, pero fueron rehabilitados por el Papa León XIII en el siglo XIX. Actualmente ya no se le acusa de cismático o hereje por sus escritos, e incluso hay quienes dudan de que la bula de excomunión fuera válida. No fue un santo ni un hereje, fue un imprudente y desobediente, que incluso proyectaba un concilio que juzgase y depusiese al Papa. Sin embargo, como en otros casos, se usó la violencia para imponer la verdad y la obediencia, lo que realmente es de lamentar. Giordano Bruno, 1548-1600, fue un hombre genial pero contradictorio, rechazaba todo principio de autoridad, irreverente hasta el punto de considerar a los monjes como santos burros. Para él, las religiones no eran más que supersticiones útiles. A Jesús lo veía como una especie de mago y la Eucaristía como una blasfemia. Creía en la reencarnación y su filosofía personal era casi panteísta, pues confundía a Dios con la naturaleza. Viajó por toda Europa, Italia, Francia, Inglaterra y Alemania, y fue excomulgado por calvinistas y luteranos. A los luteranos los consideraba la peste del mundo y deseaba su represión violenta y su exterminio por parte de los estados. Expulsado de todas partes, regresó a Italia, donde fue arrestado en Venecia y llevado a Roma, tras 8 años de prisión. Fue condenado por la Inquisición como hereje contumaz que no quería abjurar de sus errores. Murió en la hoguera el 17 de febrero de 1600 a los 52 años de edad. Con motivo del jubileo del año 2000, el cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado del Vaticano, en una carta enviada al Congreso que sobre este pensador se celebró en la Facultad de Teología de Italia Meridional, en Nápoles, manifestaba su profundo pesar por la condenación de Giordano Bruno, que fue un triste episodio de la historia cristiana moderna, pues la verdad debe ser testimoniada en el respeto absoluto de la conciencia y de la dignidad de cada persona. Galileo 1564-1642. Con relación al famoso caso Galileo, la mayor parte de la gente solo conoce las cosas de oídas y por falta de información muchos creen que fue condenado a la hoguera o poco menos. Pero veamos cómo sucedieron las cosas en la realidad. Copérnico 1473-1543 era un sacerdote polaco que tenía un rudimentario observatorio en una torre de la catedral de Frauenburg. Él fue el primero que afirmó que la Tierra daba vueltas en torno al Sol, sistema copernicano, y no como hasta entonces se afirmaba, que era el Sol el que daba vueltas alrededor de la Tierra. Su obra fundamental, Las revoluciones de los mundos celestes, publicada en 1543, estaba dedicada al Papa Pablo III, y su obra tenía al imprimatur, puede imprimirse de un cardenal dominico, hasta la llegada de Galileo. Se sucederán 11 papas que no solo no desaprobaron esta teoría heliocéntrica de Copérnico, sino que la alentaron como una hipótesis. La teoría de Copérnico se enseñaba en las universidades de la Iglesia, al igual que la teoría de Ptolomeo. Pero Galileo, que seguía la opinión de Copérnico, la afirmaba con total seguridad, como verdad absoluta, y tenía expresiones de desprecio para quienes no compartían su teoría. En sus cartas hay expresiones como imbécil, con la cabeza llena de pájaros, apenas digno de ser llamado hombre, alguien que se ha quedado en la niñez, una mancha en el honor del género humano, etc.
Por eso, cuando le pidieron pruebas objetivas, solo dio una, que era totalmente equivocada y lo es todavía, la prueba de las mareas oceánicas. Decía que las mareas eran provocadas por la sacudida de las aguas a causa del movimiento de la Tierra. Ahora sabemos que el flujo y reflujo del agua del mar se debe a la atracción de la Luna. Al no dar pruebas convincentes de su teoría y, según algunos de sus jueces, ir en contra del contexto bíblico de Josué 10:12, detente sol en Gabón, según el cual parece ser que el sol era el que daba vueltas alrededor de la tierra, como siempre se había creído. Fue condenado el 22 de junio de 1633. ¿A qué fue condenado? No fue condenado a muerte, ni a prisión, ni a ser torturado. Fue obligado a no presentar su teoría como verdad absoluta, sino como hipótesis. El texto de la sentencia decía que era temporal donec corrigatur, es decir, mientras no sea corregida la doctrina propuesta como absoluta y se presente como hipótesis. Pero él no estuvo ni un día en prisión, ni le pusieron un dedo encima, solo tuvo arresto domiciliario y muy pronto se le levantó la prohibición de alejarse de su villa. Solo le quedó la obligación de rezar una vez por semana los 7 salmos penitenciales, que solo duró 3 años. Según algunos, esta obligación la cumplió por él su hija religiosa. No perdió la estima y amistad de obispos y científicos que venían a su casa a visitarlo y siguió trabajando. Su principal obra, Discursos y demostraciones matemáticas sobre 2 nuevas ciencias, la escribió después del proceso y murió a los 78 años en su casa, siendo miembro de la Academia Pontificia de Ciencias. Al final de sus días pudo escribir: en todas mis obras no habrá quien pueda encontrar la más mínima sombra de algo que recusar de la piedad y reverencia a la Santa Iglesia. La famosa frase que, según algunos, dijo al ser sentenciado, «Eppur si muove», y sin embargo se mueve, es una de tantas fábulas inventadas por los anticatólicos. Esta frase fue inventada en Londres en 1757 por Giuseppe Baretti. Sobre el caso Galileo debemos decir en primer lugar que es un caso único en la historia de la Iglesia en que se haya condenado a un científico. Por eso, hacer un mito del caso Galileo está fuera de contexto. También hay que tener en cuenta que nunca fue condenado por el Papa, sino por un tribunal eclesiástico, 7 jueces contra 3. No hubo ni podía haber una sentencia infalible porque el Papa solo es infalible. Cuando habla es cátedra, es decir, con toda solemnidad para imponer una verdad de fe y costumbres. El Papa no tiene autoridad sobre temas científicos. El error de los jueces del tribunal estuvo en interpretar literalmente la Biblia y creer que el texto de Josué defendía el sistema de Ptolomeo. El error grave de Galileo fue querer imponer como verdad absoluta algo que no podía probar. Por eso la misma sentencia le impone que enseñe su opinión como hipótesis, lo que no era un error para aquellos tiempos. La primera prueba experimental indiscutible de la rotación terrestre data de 1748. Un siglo después, y desde 1741, la teoría heliocéntrica había sido reconocida oficialmente por el Santo Oficio. Algunos científicos del siglo XXI podrían decir que Galileo tampoco tenía razón, porque el Sol también se mueve y no está fijo como creía Galileo. El Sol se mueve en torno al centro de la galaxia y la galaxia en torno al centro de un conjunto de galaxias. Todo el universo se mueve. Ahora bien, decir que la Iglesia por este caso va en contra de las ciencias es ir demasiado lejos. De hecho, el primer gran observatorio astronómico, el más antiguo del mundo y que funciona desde 1579, es el del Vaticano, y las primeras universidades europeas y americanas fueron fundadas por la Iglesia. ¿Qué hubiera pasado si Galileo hubiera estado en territorio protestante? El astrónomo protestante Kepler, por seguir su misma opinión,
Fue expulsado del Colegio Teológico de Tubinga por sus compañeros protestantes y tuvo que abandonar Alemania y refugiarse en Praga. De allí recibió una invitación para enseñar en territorio pontificio en la Universidad de Bolonia. Si hubiera vivido en Ginebra, probablemente hubiera sido decapitado, simplemente por ser concubino y no estar casado con su esposa como hacía Calvino con los concubinos. Lutero mismo decía sobre el sistema copernicano: la gente le presta oído a un astrólogo improvisado que trata de demostrar en cualquier modo que no gira el cielo sino la tierra, para ostentar inteligencia hasta con inventar algo y darlo por cierto. Este Copérnico, en su locura, quiere desmontar todos los principios de la astronomía. En resumen, podemos decir que hay que diferenciar bien los campos de la fe y de la ciencia. Ambas se complementan y nos llevan a Dios. No puede haber alguna de las dos partes, o no es verdadera fe lo que se propone como tal, o no es verdadera ciencia. La verdadera ciencia nos lleva a la fe, y la fe nos ayuda a investigar las maravillas de Dios dentro de los límites de respeto a los derechos humanos. La lección que debemos aprender es que hay que evitar los fundamentalismos al interpretar la escritura de un modo literal, pues como decía el cardenal Baronio, la Biblia nos enseña cómo se va al cielo y no cómo van los cielos. Es decir, nos habla de Dios y de cómo ser buenos para ir al cielo, pero no habla de verdades matemáticas o científicas, y la Iglesia solo tiene autoridad en cuestiones de fe y costumbres. De todos modos, el Papa Juan Pablo II en 1981 nombró una comisión de expertos para estudiar el tema de Galileo y sus conclusiones se dieron a conocer el 31 de octubre de 1992. Galileo no fue rehabilitado porque no había nada de qué rehabilitarlo. Simplemente, después de estudiar exhaustivamente el tema con los documentos que se conservan en los archivos vaticanos, el Papa Juan Pablo II reconoció el error de algunas autoridades de la Iglesia en este caso.